permitido. Gracias porque en el día de hoy nos regalaste un día más de vida. Se tuvo Dios dirigiendo nuestro actuar y nuestro caminar. Permite que lo que podamos desarrollar en el día de hoy se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones y lo podamos tener en práctica día a día. Padre, te pido por la vida de mis hermanas que se encuentran aquí y por todas aquellas que aún no han podido ingresar a Dios. Esté con cada una de ellas, bendiciéndolas y protegiéndolas. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tu caminar, a ser mejores personas. Guíanos con tu luz, perdona nuestras faltas. En Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanitas, vamos a entonar unas alabanzas. Esta está modificada para que sea para las mujeres, entonces la vamos a cantar en femenino. ¿Listo? Entonces, unid los cantos, todos los santos, con dulce voz, con reverencia, porque en presencia estáis vidas, seáis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy unidas nos gozaremos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvas y nuestras almas sientan gratitud porque solo Jesús nos da vida y salud y da gloria al que lleva su cruz. Toda cristiana ama a su hermana de corazón. No ve fronteras, va por el mundo sembrando amor. Bienvenidas seáis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy unidas nos gozaremos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvas y nuestras almas sientan gratitud porque solo Jesús nos da vida y salud y da gloria al que lleva su cruz. Porque solo Jesús nos da vida y salud y da gloria al que lleva su cruz. Amén. Vamos a entonar este otro himno. Espero que me estén escuchando bien y que nos estemos conectando con el mensaje de las alabanzas. Sumergen. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén. Bueno, mis hermanas, decidimos partir las alabanzas, las demás las vamos a cantar al final del devocional. Entonces vamos a concentrarnos en el capítulo 4. Nuestra hermana Angie Vélez nos va a traer los primeros puntos de este capítulo, entonces la invitación es a que todas estén muy atentas. Hermana Angie, tu turno. Bueno, buenos días para todas. En esta mañana vamos a tratar el capítulo 4 pues, del libro del Maestro de las Emociones que estamos trabajando. Entonces, este capítulo se titula Las actitudes poco comunes de Cristo en la última cena. Entonces, básicamente, este capítulo nos va a hablar de este momento, de la última cena. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que esta fue la última noche que Jesús tenía, ¿cierto? Porque posteriormente iba a ser como ese momento donde iba a empezar su suplicio, ¿cierto? Y iba a ser crucificado posteriormente. Entonces acá sabemos que Jesús ya tenía pleno conocimiento de que iba a ser arrestado y de que iba a sufrir todo este tipo de situaciones. Vivi, pásalo. Entonces aquí lo más común sería tener miedo, pero es cierto, Jesús en ningún momento durante esta noche demostró como tener ese miedo respecto a las situaciones que iban a ocurrir, sino que por el contrario se reconoce en él un espíritu lleno de serenidad. Y esto es lo que normalmente debemos sentir nosotros, como tratar y empezar como a evolucionar y aprender cada día a que frente a diversas situaciones que nos pueden causar miedo, temor, angustia, llevar y disfrutar ese momento presente con mucha serenidad, sin tener es como ese miedo y enfrascarnos en nosotras mismas, porque el mismo Jesús es un ejemplo, o sea, en ningún momento creo que nosotros, pues como seres humanos, vayamos a tener que enfrentar una situación así e incluso que esté sobre aviso, ¿cierto? Entonces, él en esa noche realizó la última cena con sus discípulos y estuvo reunidos con ellos en total serenidad y armonía. Entonces, otro suceso que pasó durante esta noche fue el lavatorio de los pies. Este momento lo encontramos en Juan 13, del 1 al 20. Entonces, en este Juan 13, en el versículo 16, él nos dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces aquí nos dice la humildad que tenía Jesús y la enseñanza que quería dar en este momento, en decir que a pesar de que Él es el Hijo de Dios, se arrodilló y lavó los pies de cada uno de los apóstoles en este momento. Y que era como para darles a entender, es que ustedes no deben de tener como ese sentimiento de superioridad respecto a las demás personas, porque igual después de ese momento el maestro iba a partir, ¿cierto? Y ellos iban a quedar como los encargados de seguir la obra y tenían como mayor conocimiento, digámoslo así, que las demás personas. Entonces era como, bueno, van a seguir ustedes dando la doctrina, pero deben de mantener siempre esa humildad en su corazón. Y esta es una de las características que más representa a Jesús y que incluso las personas que no creen en la palabra lo admiran y lo ven en él como una de las grandes personas que existió en el mundo, ¿cierto? Entonces, en ese momento también les dio como una enseñanza acerca de la tolerancia y la ayuda mutua que debían de tener entre ellos. La tolerancia básicamente se ve muy claro porque
se menciona también que Jesús en ningún momento, a pesar de que menciona de que va a lavar la suciedad de los apóstoles, en ningún momento dijo que Judas no le iba a lavar a los pies, ¿cierto? Él igualmente se los lavó y permaneció pues reunido con todos ellos. Entonces acá nos da una reprimenda acerca de cómo tratar con las personas que no nos caen, digamos, bien, que les tenemos como coraje, rabia o todo este tipo de sentimientos negativos que uno no debe como actuar a la ligera ni tener como malos sentimientos, sino que tratar de llevar bien las cosas, saber reaccionar frente a todo esto, porque igual somos personas llamadas a hacerlo bueno, ¿cierto? Y en el 13, en el versículo 21, nos dice que nos anuncia pues que uno de sus discípulos lo va a entregar, ¿cierto? Entonces ya aquí podemos empezar a entrever los sentimientos que también van a tener los apóstoles esa noche, que van a ser como digamos de cierto modo más cercanos o más representativos como a nosotros. Sí. Entonces acá ya entramos como al momento de la cena como tal. Entonces, en Lucas 22:15, en la primera parte, se anuncia que cuán deseoso estaba Jesús por este momento. Incluso la forma de estar escrito nos indica que es mucha la emoción que él sentía por este momento. Los signos de exclamación, eso nos indica que él dijo cuán deseoso estaba por este momento. Entonces nos quiere decir que este momento fue como que el que más deseaba él antes de ser crucificado y que era el momento en el que iba a poner sobre la mesa todo lo que a lo que había venido él a la tierra. Entonces, recordando un poco la Pascua, se inició como una conmemoración de libertad cuando los israelitas fueron sacados de Egipto. Entonces, como fiesta, celebración, siempre estaba llena de alegría y demostraba como un nuevo comienzo, libertad para todos los israelitas. Entonces Jesús toma como toda esta celebración y le da un nuevo sentido, ¿cierto? Y Jesús llega y se identifica como el Cordero de la Pascua. Y aquí en este punto es donde Él se va a sacrificar, ¿cierto? Y nos va a dar como esa nueva oportunidad y esa nueva vida, porque Él llega a quitar como todos los pecados de la humanidad. Y ya aquí volvemos como a recordar, pues ya después de que Él da como todo el significado a su muerte, a que va a ser entregado, los apóstoles ya empiezan como a que pareciera pues como un cuento de ficción todo lo que Él les estaba diciendo, porque de igual forma Él les dio como un nuevo sentido a su vida. Él les enseñó que después de la muerte había algo más, ¿cierto? Y que de por sí era alcanzable pues llegar como a la salvación y demostrarles que no solamente podían ser pescadores, sino trabajar para Él y para la salvación de toda la humanidad. Siguiente. Listo, entonces ya aquí en Mateo 26, del 26 al 28, él habla acerca de la cena, ¿cierto? Y el significado que va a ser del cuerpo y de su sangre. Entonces, en ese momento, si nosotros hubiéramos estado allí, pues a pesar de que él era el Hijo de Dios y a nosotros cualquier amigo nos llega y nos dice estas palabras, pues va a ser como muy extraño, porque pues darle un significado como tan importante y tan especial y de cierto modo sorprendente a su cuerpo y a su sangre es difícil de aceptar. Esta frase la tomé textualmente del libro porque me pareció como buena. Todo tenía un papel eterno, perdonar los pecados de la humanidad. Entonces aquí podemos ya entrever que la alegría y emoción que él sentía durante esta noche era esta, poder sacrificarse por todos los seres humanos solamente con el único beneficio de la humanidad. O sea, él en ningún momento dijo, yo me voy a sacrificarme, pero igual tú me tienes que dar dinero o tú me tienes que dar cualquier tipo de cosa material o incluso decir, no, es que usted se tiene que sacrificar tal como lo hice yo. No, él lo hizo solamente como beneficio propio de la humanidad, sin pedir nada a cambio. Entonces, esta es otra de las características que representa Jesús. Ese entrega que dio a los seres humanos y cómo todo esto es lo que le permite pues sufrir como tanto en la cruz.
Y es a partir de ahí el que da un nuevo significado a la muerte. Con eso me refiero, de que él cambia como totalmente el significado a la muerte como tal, porque él dice, hay algo más, o sea, no te dé temor la muerte, porque él incluso lo demuestra, o sea, no hay temor ninguno respecto a morirse después. Él en ningún momento dice, no, qué miedo tener que morir, dejar este mundo. Él nunca tuvo ese apego, porque realmente él sabía que había algo más. Entonces es ahí donde ya finalmente con esto nos da a entender que su sangre y su cuerpo son capaces de aliviar todo pecado. Listo. Ya seguimos con Vivi, que va a traer la otra parte del estudio. Gracias, hermanita Angie. Bueno, hermanas, el libro El Maestro de las Emociones, digamos que en este capítulo se centra en el hecho de Jesús, su última noche, y las acciones que desarrolló en ella. Entonces vemos, como nos enseñaba la hermana Angie, que esa última noche consistió en la cena, ¿cierto? En esa cena que él anhelaba. Entonces, siguiendo con el orden de ideas, después de escuchar todos los puntos que el hermano nos explica, vemos que Jesús demostró con su cuerpo el acceso a la naturaleza de Dios. Entonces, él aquí nos está diciendo que quien no bebiere de su sangre y no comiere de su carne no tendría vida eterna. O sea, él viene y explica de cierta manera la importancia de su cuerpo, la importancia de la sangre. Él viene y habla sobre decir, bueno, es que esto es lo que vamos a hacer, pero si tú no tienes en cuenta de que si no ves mi sangre, no ves mi cuerpo, no comes mi cuerpo, no vas a tener vida eterna. Entonces, Angie decía de que los, los discípulos estaban en shock o pensaban que era una historia de terror. Ahora imagínense más, Jesús hablándole de esta manera con simbolismo. No falta el que haya pensado de forma literal, ¿cómo así que me voy a comer su cuerpo? ¿Cómo así que me voy a tomar su sangre? Y era una información muy difícil de procesar para ellos, pero a la final comprendieron de que este acto que iba a hacer Jesús en la crucifixión era un acto que nos iba a abrir la posibilidad de la vida eterna. Entonces, de cierta manera, en esta cena Jesús empieza a adelantarles a ellos cada uno de los sucesos que como cristianos debemos ir haciendo. Entonces, aquí nos dice de que Jesús habló con mucha naturalidad sobre estos dos asuntos. Para ninguno de nosotros puede ser fácil el hecho de pensar en el tema de la sangre, en beber la sangre de Cristo. Por eso la invitación cada domingo es a que este acto de adoración lo podamos hacer con el mayor sentido, con la mayor concentración, porque no fue cualquier cosa. Ninguno de nosotras vamos a estar dispuestas a sacrificarnos en la cruz por otro, mucho menos vamos a sacrificarnos de pronto de la manera como Jesús lo hizo. Jesús fue totalmente denigrado, Jesús fue totalmente maltratado. Yo creo que nadie en este mundo ha padecido lo que él padeció, y nosotros cada domingo por eso estamos llamados a conmemorar este acto de la mejor manera. No podemos decir que el pan y el vino es lo último del cristiano, no, pero sí es uno de los momentos más solemnes de la adoración. Por eso cada domingo para mí debe ser importante el participar del pan, el participar del jugo de la vid, porque es una conmemoración que estamos haciendo de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Bueno, él nos dice también en el texto, hacer esto en memoria de mí, ¿cierto? Es como decir, vas a recordar esto cada vez que participes de la comunión. Cada domingo nosotros hacemos el acto de adoración en memoria de Dios. Pero vamos a explicarlo un poquito más. Jesús en esa noche hablaba de que venía la muerte, de que él iba a padecer, de que él ya no iba a estar, de que iba a ser la última cena. Y si hablamos del tema de la muerte, ¿qué genera la muerte en nosotros?
Si yo las pusiera a hacer un ejercicio mental ahorita, donde usted se está imaginando la muerte de un ser querido, todas aquí, la mayoría somos madres, imagínese usted la muerte de su hijo, no falta la hermana que se ponga a llorar. Y es un acto que no ha pasado, es un hecho que no ha pasado, pero el mero hecho de yo pensar de que puede ocurrir, mi corazón se arruga. Entonces, ¿qué genera la muerte en el ser humano? Desesperación, dolor, angustia. Yo admiro las personas adultas que llegan a tener un nivel emocional tan alto que dicen, no, a mí ya no me da miedo morir, cuando el Señor quiera me voy. No sé si realmente eso es lo que la persona piensa o vive, pero al menos a mí el tema de la muerte es un tema que me genera un sinnúmero de sentimientos, porque de pronto en mi infancia tuve un episodio que de pronto no sané. Entonces cuando yo veo una película donde se está muriendo el papá, donde se está muriendo la niña, donde hay algo maluco, yo me pongo a llorar. De pronto aquí todas son fuertes y ninguna vive ese suceso, pero en mi caso sí. Entonces yo ahí sé de que de pronto no quiero morirme, no quiero que ninguno de las personas que amo, que son importantes para mí, lo hagan. Entonces vemos cómo este acto genera un sinnúmero de sentimientos en los seres humanos. Pero vemos entonces que Jesús habla de la muerte en su última noche con mucha espontaneidad, sin dolor, sin amargura. Yo creo que también el choque para los discípulos era esto, hombre, ¿cómo así que te vas a morir y estás todo tranquilo, todo relajado? ¿Por qué nos están hablando así, no estás llorando? Recuerdo un estudio que yo les di en donde veíamos a Jesús que iba, lloraba, ¿verdad? Iba, lloraba y le decía, venga, velen conmigo esta noche. Ahí digamos que pudimos conocer otro lado emocional de Jesús, pero al menos en la Santa Cena, en esta última cena, no. Vemos un Jesús que comió, la Biblia dice que comió, y también más adelante dice que cantó. Hablaban de que cantaban. Entonces, vemos una paz interior relacionada a este tema, pero era porque él sabía que las puertas de la eternidad se iban a abrir en ese momento para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es tener esto claro? De pronto la muerte genera en nosotros un sentimiento negativo, es porque sabemos que los seres queridos que van partiendo son personas que mueren sin Dios. Por ejemplo, en mi caso, mi papá murió sin Dios y era considerado como un cristiano, pero él en realidad nunca fue cristiano porque él nunca se bautizó ni nada, sino que tenía muy buenas obras. Pero en mí puede estar ese sentimiento de decir, ve, una buena persona que trató de vivir bien, de una forma piadosa, una forma en donde él ponía en práctica, según sus creencias, los 10 mandamientos y cosas así, no lo voy a poder ver, o se perdió su alma porque no obedeció el Evangelio. Creo que eso es de pronto lo que nos puede generar en nosotros un sentimiento de tristeza, de dolor, de angustia, porque vemos que aunque Cristo en el sacrificio abrió las puertas de la eternidad, en mi caso, en mi padre él no lo aprovechó. Entonces, por eso es como la motivación a seguir predicando el Evangelio, sobre todo a los de nuestra familia, para que de pronto cuando llegue el momento de la muerte no sea un caso traumático para nosotros, sino que empecemos a ver el sentido del gozo a raíz de este ejercicio, de este sacrificio que está ligado con la eternidad. Bueno, entonces debemos recordar la muerte de Jesús con alegría, con gratitud. Yo trato siempre que Mariana y Jorge, en todo lo relacionado a la Santa Cena, sean muy serios. Sé que como niños, como adolescentes, de pronto hay facetas del culto que los cansan, que quieren dibujar, que quieren hacer otro tipo de actividades, pero en cuanto al tema de la Santa Cena y todo lo que es el acto de adoración a Dios, trato de concientizarlos de que es un acto solemne, de que debe de ser respetado y debe de ser recordado con alegría, con gratitud, porque gracias a eso nosotras hoy podemos estar juntas teniendo esa fe y esa fortaleza de que algún día vamos a poder estar con el Señor. Bueno, eh, hablemos del banquete. Dice que el maestro participa en un banquete antes de su muerte. Vemos que es una actitud totalmente inesperada,
si fuera mi última noche, ¿usted qué haría? Si yo le preguntara a cada una de ¿usted qué haría su última noche? Si me dicen, hoy no es que usted se va a morir mañana. Yo creo que de pronto mis emociones me vencen y lo que menos voy a querer es ir a una fiesta o ir a un banquete. Pues hablando del lado humano, pero Jesús, siento porque sabía que era el último momento que él tenía para tocarlos, para transmitirles una última enseñanza con este tema del lavamiento de los pies, con el tema del amarse, del estar juntos, de conmemorar. Entonces Jesús participa de este banquete con una actitud totalmente inesperada, porque de pronto como seres humanos pensábamos ver un Jesús caído, un Jesús emocionalmente perdido, pero no fue así. Dice que él comió y bebió suficiente con sus discípulos. Sus enemigos iban a hacer que él pasara de pronto sesiones muy largas, torturas. Vemos cómo en otra parte se veía cómo se tramaba la captura de Jesús, cómo se veía el dinero que iba a ser entregado a Judas, cómo el plan y obedecía al que yo besara. Entonces, detrás de ese suceso vemos que mientras que sus enemigos planeaban su muerte, él estaba planeando su despedida. Él no le tiró mente a eso. Él sabía y era consciente de quién lo iba a traicionar, pero eso no fue impedimento para él mostrarse tal cual como él era, un Jesús amoroso, un Jesús sereno, tranquilo, que dejaba todo en manos de Dios, que él era consciente de que todo esto iba a pasar y que tarde o temprano tenía que enfrentar esta dura prueba. Jesús no se dejaba perturbar ni provocar por los demás. Esa es como una de las grandes enseñanzas de este capítulo. Él nunca permitió que la contaminación y la agresividad de los demás se le pegara. De pronto nosotras, así como se me pega el hablado de una hermana porque vive conmigo, también se me pueden pegar los malos actos. Entonces vemos que Jesús en este último momento simplemente pensó en aprovechar las pocas horas que tenía. Entonces, si lo comparamos con nosotros, vemos que frecuentemente nosotros actuamos en todo lo contrario. Se ve lo inverso de Jesús en nosotros. Nosotros tiramos como nuestras emociones a la basura. Si me dicen que me voy a morir mañana, entonces me enloquezco. ¿Cuántas personas no han muerto cuando se enteran de que tienen una enfermedad, cuando se enteran de que algo malo les va a pasar? Se deprimen, se autodestruyen. Sigo con el ejemplo de mi padre. Mi padre, cuando se enteró que tenía leucemia, su mundo se derrumbó al punto de que murió. La mera noticia lo mató, no lo mató la enfermedad, sino que lo mató la noticia. Entonces aquí vemos que él no pudo sostener las emociones que le generaba la enfermedad. Es lo mismo nosotros, nos hablan de la cuarentena, ya nos estamos muriendo, ya estamos vencidas, ya estamos desesperadas. Ahora imagínense cuando nos digan de una enfermedad mortal o algo así. No sé, de pronto, ahora que Blanca tenga la posibilidad de hablar más adelante, qué sintió ella cuando le dieron el dictamen de su cáncer. Son momentos en los que nuestra vida tambalea y nuestras emociones salen a repercutir. Entonces, qué bueno es pensar en la actitud de Jesús, que estaba enfrentando los desafíos de la muerte y era a pocas horas. Al menos nuestra hermana Blanca aún sigue con nosotros, pero yo creo que el sentimiento que le genera a uno conocer una noticia de esas es que ya me voy a morir. Entonces, qué feo es que salga nuestra agresividad, qué feo es que salga lo negativo, qué feo es que dejemos de comer, dejemos de estar tranquilos, vemos que Jesús comió, Jesús cantó, nosotros no, la depresión es tanta que nos aislamos del mundo y lo que menos queremos es pensar en lo positivo, sino que siempre decimos, bueno, ya, ni modo, tocó, entonces, ¿para qué comer? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hijos? No, ya, eso se acabó. Entonces también el libro nos habla de que una simple mirada indiferente nos quita la tranquilidad. Somos tan sensibles y tan débiles emocionalmente que una mala actitud de otra persona nos descompone,
nos lleva a extremos en los cuales nos volvemos locas, tratando de entender el por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué hago, qué está planeando contra mí. Jesús no le importaba nada de eso. Jesús sabía que había personas que tramaban cosas en su contra, sabía que había personas que le tenían envidia, sabía que había personas que eran amigos, pero también eran enemigos. Pero él era una persona segura, era una persona libre en el área de sus emociones. Qué bueno llegar a este nivel en donde yo sea consciente de esto, de que voy a tener personas que me aman y personas que no de pronto les caigo bien, personas que delante de mí me dicen que todo está bien, que sí, que sigamos adelante, pero por dentro sé que no. Entonces, si somos conscientes de esto, de pronto nuestras emociones no nos van a hacer una mala jugada. Entonces, vemos que el mundo alrededor podía conspirar contra Jesús, pero él caminaba entre las turbulencias de la vida como si nada de eso estuviera ocurriendo. Era como si Jesús se hubiera blindado de lo malo, se hubiera blindado de las malas energías, se hubiera blindado de los malos pensamientos de otros. Si de pronto nosotras fuéramos idólatras o creyéramos en la brujería, créame que ya estuviéramos con un, ¿cómo se le dice eso? Como un cosito de protección, estuviéramos como una pulserita, la pulserita de rojita que le ponen a los bebés para evitar el mal de ojo. Somos un número de cosas que podemos encontrar en la sociedad porque creemos que eso nos va a proteger de lo malo, pero no es así. ¿Cómo sé yo o cómo hago para protegerme de lo negativo de los demás? Trabajando mi confianza en Dios, sabiendo de que Dios todo lo puede, que nada viene en contra de sus hijos, teniendo claro de que, bueno, si soy yo la que tengo malas actitudes, debo de cambiarlas, debo de autoexaminarme, porque el mundo no se va a venir en mi contra porque sí. Entonces usted dirá, bueno, ¿por qué había Jesús tenía tantos enemigos? Bueno, Jesús quiso hacer lo bueno, lo hizo, pero vemos que esas actitudes buenas atentaban de pronto contra las conveniencias o los beneficios de los demás. De ahí resultaron un sinnúmero de problemáticas al punto que llevaron a Jesús a la crucifixión. Pero no fue porque él fuera una persona doble, no fue porque él fuera una persona mala, no. Jesús obró correctamente y como resultado de su obrar recibió pues estas malas actitudes y tratos de los demás. Entonces te dice que por eso comió mucho la noche anterior, no dejándose abatir antes de tiempo. Cuando estaba leyendo este capítulo me acordaba de Ana y Penina, cómo Ana no comía, cómo Ana era deprimida, cómo Ana era angustiada y cómo tenía Penina encima, restregándole que tenía más hijos, restregándole un sinnúmero de beneficios que ella tenía y que Ana no. Pero Ana dejó que este sentimiento negativo la batiera. Entonces ahí vemos una Ana vencida. ¿Por qué? No fue por sus enemigos, sino por sus emociones. Es igual con Jesús. Jesús tenía enemigos, pero tenía unas emociones muy, pero muy estables. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de la estructura emocional sólida, que era la que les estaba explicando ahorita, de la estructura que tenía Jesús. Él administraba con extrema habilidad sus pensamientos y emociones en los momentos de estrés. La pregunta es, ¿qué hace usted y qué hago yo cuando nos estresamos? Hay gente que a veces me dice, tú te transformas cuando estás estresada. Y yo creo que eso es lo que nos ocurre a todos, cuando estamos estresados, cuando vemos que algo no nos da, cuando llora el niño, cuando se cae el plato, cuando vemos que es el trabajo, cuando la casa, y hay como una bomba, entonces ya como que la sonrisa se va, ya como que aparece el mal genio, ya como que dicen, no quiero que ni me mires, que ni me toques. Entonces Jesús, él administraba con gran habilidad sus pensamientos. El jueves veíamos cómo la mujer adúltera estaba ahí, pero Jesús no se metió mucho, simplemente trató como de controlar el asunto. En cambio nosotros no pensamos antes de actuar, nosotros vamos es dándole adelante. Entonces ahí donde uno dice, esta mujer está estresada porque la saludé y me insultó. Nada más ayer me pasó, tuve que mandar un mensaje por WhatsApp y no me fijé la hora y lo mandé a las 12:30
y me devuelven el audio y me dice, Diana, es que usted no sabe que está la hora de hacer almuerzo. Yo quedé fría, quedé paralizada porque de pronto nadie me había contestado de esta manera. Normalmente si yo estoy haciendo almuerzo y mandé un mensaje al mediodía, lo que yo hago es no lo contesto sino hasta que pueda contestarlo. O le digo de otra manera, no, espérame, yo termino de hacer mis cositas y ahorita nos conectamos. Entonces aquí yo entendí que esta persona estaba llena de estrés, puede ser porque no está asimilando el ritmo de ser mamá, el ritmo de ser esposa y también el ritmo de trabajar y de ñapa, se topa con una persona como yo que de pronto tenía el espacio para escribirle y tan de malas que no vi el reloj y ¡pum! Ve ahí me llevé la vaciada del mundo. Entonces, ¿qué me toca a mí ahí? Tranquilamente decirle no hay ningún problema, cuando esté una llamada hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú me has buscado y me has escrito? Pero en ese momento yo tuve que aprender a tener una habilidad con mis pensamientos y con mis emociones para poder liberar el estrés que ella tenía para que no se me metiera a mí. Eso es lo malo. Yo sé que ella está estresada, pero si yo permito que ese estrés entre a mi vida, entonces ya no va a ser una persona estresada, sino dos. Bueno, la otra dice que Jesús no sufría anticipadamente, aunque tuviese todos los motivos para eso. Entonces, vuelve y nos recuerda el libro, la actitud de Jesús en ese momento, que comió y que cantó antes de su muerte. Entonces, ese es un gran problema para nosotros. Nosotros sí sufrimos anticipadamente. Con el mero hecho que nos estén haciendo una biopsia o la mera citología, en esos días que sabemos que nos las van a entregar, ya tenemos una angustia, ya tenemos un estrés, ya estamos sufriendo de manera anticipada. Es como cuando el tema de la cuarentena, ya nos dijeron que va hasta junio, ya estamos sufriendo de una manera anticipada, Dios mío, pero ahora sufrimos porque nos dicen que van a abrir los colegios y los niños y se enferman y el tapaboca, empezamos a sufrir antes de que las cosas ocurran y aquí es donde realmente perdemos tiempo de calidad. Jesús no tenía tiempo, Jesús tenía una sola noche para enseñarle lo último que él podía hacer, enseñarle a sus discípulos, tenía la última noche de pronto para abrazarlos, para besarlos, para que los sintieran físicamente, para dejar otras enseñanzas, para buscar más seguidores, para sembrar la buena semilla y Jesús no lo malgastó. En cambio nosotras sí, nosotras pasamos malgastando nuestro tiempo porque nos quedamos en el sufrimiento antes de que ocurran las cosas. Entonces, la invitación aquí también es eso, hermanas, aprender a dejar todo en manos de Dios, especialmente todo aquello que nos genera un sufrimiento. Bueno, dice que no sufría anticipadamente, que tuviese todos los motivos para eso. Imagínese a Jesús, ¿será que tenía motivos para estar triste? Sí. Primero, tenía que dejar a María sola porque ya José no estaba. También tenía que dejar a sus discípulos, fueron 3 años con estos hombres, fueron su familia. Me imagino que en el corazón de Jesús también sentía la angustia de que ya ellos iban a tener que caminar solos, iban a tener que transmitirle a los demás lo que Jesús les transmitió y no es fácil. Uno cuando es maestro, uno dice, ¿será que mis alumnos ya están listos o no están listos? Eso genera un sinnúmero de emociones. Vemos a un Jesús también triste, como Judas, que me besa, que me da la mano, que me dice yo te amo, está planeando mi muerte simplemente por unas monedas de plata. Un Jesús que sabía que Pedro apenas lo capturaron lo iba a negar 3 veces. Entonces son cosas que para nosotros son dolorosas. Si nos duele de pronto el engaño de un ser querido, de nuestra pareja, y eso ya nos quita el aliento, nos quita las ganas de seguir viviendo. Ahora imagínense Jesús. Entonces, Jesús no permitió que nada de eso le robara su paz. Él no sufrió por eso. Él entendía que esa era la realidad de la vida. Entonces, la riqueza de la emoción de Jesús era tanta que llegó a lo inconcebible. Tuvo el coraje de decir que él mismo era una fuente de placer, de aguas vivas para matar la sed del alma. Y ahí es donde está la cita en Juan 7, 37 y 38. Qué lindo es
volver a leer y recordar la muerte de Jesús, sus palabras, ese caminar que tuvo hasta la cruz del Calvario y ver que ese sufrimiento después se convirtió en alegría en el momento de la resurrección. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Cuando yo sé que en este mundo voy a sufrir, pero que en la eternidad ya no va a existir nada de eso, para mí debe ser motivo de alegría, debe ser motivo de ánimo, debe ser lo que me impulsa a seguir adelante en las cosas espirituales. Debo de ser consciente de que los seres humanos fallamos. Yo soy consciente de que mi familia me puede fallar y que yo les puedo fallar. Ustedes me pueden fallar y yo les puedo fallar porque somos seres humanos. Pero nunca se me puede olvidar que Jesús no nos falla. Dios no nos falla. Dios no es doble. Dios siempre va a permanecer con nosotros. Entonces nuestra fe debe seguir en aumento y nuestras emociones y las trato de incorporarlas, trato de organizar de una forma sólida, voy a poder tener éxito. Bueno, mis hermanas, vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, ojalá puedan participar. De esta manera nos damos cuenta si fue claro el contenido. Pueden activar los micrófonos la que desee hacerlo. Ruth. Buenos días, hermanas. Dios las bendiga. Amén. Estaba pensando en que en realidad debemos de estar preparados, porque hasta el mismo Jesucristo estuvo preparado y preparó muy bien lo de la cena antes de morir. Recuerdo cuando dijo seguida a un hombre, va con un cántaro de agua y preguntarle dónde debe preparar la cena con el Señor. O sea que Él lo preparó todo. Estuvo preparado para ese último día. Nosotros tenemos de estar preparados para ello. En Mateo 24, 44, 45 y 46 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces yo creo que no debemos de preocuparnos más por todo lo que está pasando, sino de prepararnos porque no sabemos qué es lo que nos va a llegar. Dios tiene un propósito. Y recordaba algo que me hizo reír, pero es verídico, sobre una persona que se le acercó la muerte y le dijo que mañana vengo por ti. Entonces esta persona le dio tanto susto, seguro porque no estaba preparada para ello, le dio tanto susto que se disfrazó. O sea, él era gordo y calvo, y se puso una peluca y se cambió de ropa. Y al otro día, cuando llegó la muerte buscaba por todas partes al calvito y al gordito, pero no lo encontraba. Entonces se le acercó al que estaba disfrazado y le preguntó: ¿usted no ha visto por aquí un gordito calvito que es que ando buscando? Y él le dijo: no, no lo conozco. Entonces le dijo: pues entonces si él no está, me lo va a llevar a usted. Entonces, mire, nosotros no podemos escapar de aquello, no podemos escapar de la muerte, debemos de estar preparados. Así sea un hijo, así sea la mamá, ya nosotros hemos pasado por muchas cosas, por muchas muertes y debemos de estar preparados para ello. Gracias, hermanita. ¿Quién más, hermanas, quiere compartir algo? Blanca, de pronto, Blanca. A ver, para mí, yo creo que desde el día que nosotros nos bautizamos es esa preparación a ese camino de la muerte. No tenemos que esperar que una enfermedad, que una circunstancia, que un tiempo difícil, no, sino que la preparación de la vida cristiana es prepararnos para la muerte. Y yo creo que cuando vengan las pruebas es donde se ve la pataleta. Si nosotros tomamos esas pruebas
a voluntad, de que es Dios el que las manda, no que son las circunstancias que a mí, que porque a mí, que fue que a mí me tiraron, que fue que a mí me embrujaron, que fue que a mí me dieron, no. Yo siempre he pensado que el camino del cristiano es el camino de preparación hacia la muerte. Dios las bendiga. Amén, Buenos hermanita. días, Dios ¿Quién las más? bendiga. Lucerito. Hola, pa. Amén. Ay, ya había levantado la manita. Te Bueno, escuchamos, pa. yo quería aportarles algo que me llama mucho la atención de Jesús, y es que él se angustió, ¿cierto? Porque él sabía que le venía, que no era fácil, pero él en medio de su angustia oró y confió en su Padre Celestial. Y nosotros tenemos algo en particular, y es que en todo momento estamos angustiadas por cosas que ni aún han pasado y perdemos la confianza en Dios. Y nos deprimimos y lloramos y hacemos pataleta y aún sin las cosas llegar. Pero Jesús nos muestra en cómo controlaba sus emociones, en cómo había un equilibrio. Él se angustió porque es que humanamente eso va a pasar, pero su confianza en quién estaba, cómo él ponía esa confianza y era total, que sus emociones alcanzaban un equilibrio donde la angustia se volvía en un gozo que muchas de nosotras decimos en medio de la adversidad, en medio de todo lo que está pasando, yo siento paz. Yo ya tuve la angustia, por ejemplo, las que al principio de la cuarentena tuvimos semanas muy traumáticas, pero pudimos nivelar esa parte, pudimos tener la confianza en Dios, decirle: Dios, en tus manos está todo esto, y ya estar tranquilas y ya estar gozosas, aún sabiendo que sigue una dificultad. Entonces es muy importante aprender esto de Jesús. Así es, Pau. ¿Quién más, hermanitas, tiene otro aporte? Vivi, Hola. también importante considerar lo que ustedes citaban de las actitudes que Jesús tuvo antes de llegar al día de su muerte, porque vemos un sinnúmero de cualidades que nos hacen tanta falta aprender. Y me llamaba mucho la atención cuando hablaban de que con el paso del tiempo nos volvemos insensibles. Y tristemente nos suele pasar mucho cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con una emoción y unas ganas de estar en todo, de participar en todo lo que la congregación nos invite, de estar activas. Y llegamos a un momento en que ese fuego que había en el corazón empieza como a menguar. Y recuerdo mucho, y me llega a la mente el pasaje que está en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se le escriben a las 7 iglesias. Y en el versículo 2 al 4 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tristemente, mis hermanas, nos suele pasar mucho eso, y Jesús nos enseña tantas cosas a través del manejo de sus emociones, porque Él en todo su ministerio nunca lo hemos alejado del Padre, nunca lo hemos alejado de la oración. Siempre lo vemos con esa disposición, con ese amor, con esa alegría. Hablamos en los estudios pasados de que Jesús siempre estuvo dispuesto a compartir su mensaje con todo el mundo. Él no vino para ser enemigos. De hecho, me gustaba lo que ustedes decían ahí, que él no vino a ser enemigos porque esa no era la finalidad de él. Y a veces nos volvemos tan insensibles ante las personas que rechazan muchas veces el evangelio, que simplemente decimos: quedémonos acá donde estamos, no hagamos nada por la gente, que ellos se entiendan con Dios. Y sabemos que no debe ser la actitud correcta de un cristiano. ¿Por qué? Porque así nosotros no
hablemos con ellos, nuestras oraciones, mis hermanas, tienen impacto. La intercesión, mis hermanas, es importantísima y lo hemos reflejado continuamente en el carácter de Jesús. Jesús lo hacía constantemente. Muchísimas gracias por este estudio. Me encanta, mis hermanas, que vayamos conociendo aún más a Jesús, porque eso va a ayudar a que nos enamoremos cada día más de Él y que ese amor con el que iniciamos nuestro cristianismo no mengue, sino que día a día crezca más y más. Dios me las bendiga. Amén, Adri. Hermana, ¿alguien más tiene algo para aportar? Buenos días, hermanitas. Buenos días, Mile. Yo les voy a contar una experiencia que tuve hace como 4 años. Fue una experiencia muy dura. Estaba yo en mi casa normal, empecé con unas taquicardias y por la noche el corazón sentía que se me iba a salir, entonces me dio mucho miedo. Pensé que me iba a morir, entonces empecé a orarle a Dios, a orarle y me di cuenta en realidad que el resultado de tanto estrés, de tomar decisiones sin pensar en Dios, ese era el resultado que yo había logrado. Entonces pensé en mi hija, pensé en mi familia, Dios mío, ¿a mí qué me va a pasar? Y ahí fue cuando hice un pare y me dije, Milena, ¿qué estás haciendo? Mira, Dios controla tu vida, tú pues debes cambiar, porque mira, si sigues así, te vas a enfermar y te vas a morir y no vas a disfrutar con tu familia, con tu hija. Entonces, no sé, eso fue como una experiencia tan grande en mi vida que por eso empecé como a seguir a Cristo, a escudriñar pues como la palabra de Dios. Mm, Ahora, por ejemplo, en la cuarentena, al principio también sentí como angustia, pero ya después, pues ya conociendo como tantas cosas de Dios, me siento como más segura. O sea, tuve angustias también, pero me siento como más tranquila, como más contenta, porque yo sé que Dios está conmigo, aunque uno es ser humano y uno siente pues también que de pronto pues va a pasar algo, pero si estamos con Dios, hermanas, todo va a ser hermoso, todo va a ser bendecido y hay que entregárselo todo a Dios. Mis hermanas, buenos días. Hablando del maestro de las emociones, a mí este tema me lleva a mucha reflexión porque me hace acordar momentos muy críticos que he pasado en mi vida y me llevó a recordar ese día de que me sacaron hospitalizada porque ya el embarazo con Santi no me daba más y me sacaron de 31 semanas. Y tuve un momento de como que perdí totalmente la conciencia. Duré una semana sin comer, una semana que nada más dormía y dormía y como que dentro de mí decía que ya no podía más, que no podía más porque como que habían pasado tantas cosas que me llevaron a como hacer una retrospectiva y entender que, tan, que la vida que llevaba tan agitada, o sea, fue como un freno, pero al mismo tiempo me daba tristeza porque yo pensaba que había perdido mi otro hijo, porque yo ya había tenido una pérdida y había perdido el gemelo de Santi. Entonces, con todo lo que uno ha vivido, uno dice cada día, uno tiene que ser transformado día a día por Jesucristo. Es fuerte pasar por situaciones así porque uno, cuando ve a los hijos en este momento, uno dice, Dios mío, gracias porque no murió, sino que está aquí y está por un motivo. Y uno lo ve todos los días que corre, salta, brinca, está por aquí y por allá. Y es tan feliz que uno dice, Dios mío, gracias porque pasé ese momento. Gracias porque tú estás conmigo cada día y porque cada día uno aprende más y más a ser como Jesucristo. Yo sé que no es fácil pasar por momentos
que llevan que la vida a uno vaya como moldeándolo. Pero sí se puede porque Jesucristo es algo que está en mi vida, que ayuda como que en momentos de esos picos altos de ansiedad, uno se mete en su cuarto, se arrodilla y le pide a Dios que lo ayude, y que en tantas cosas que uno pasa el día a día, yo creo que buscando, en este momento yo creo que yo siento mucha paz porque cada día me meto en mi cuarto, oro y le doy gracias a Dios porque nos da más de lo que necesitamos, más cada día. Y yo creo que de verdad que les agradezco mucho. Este tema es muy lindo porque recordar la cena, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo es uno de los recordatorios más hermosos que existe en nuestra vida como cristianos. Gracias, mamá. Claro que sí, Paula. Es que vemos que el tema de la muerte es el que más nos marca, ¿cierto? Tú de pronto estás haciendo el paralelo de ver a Sandy que está vivo y las gracias a Dios por habértelo permitido tener, pero también te acuerdas del que perdiste, ¿cierto? Entonces eso es lo que genera en ti de pronto este juego de emociones y qué bueno sería que algún momento pudiéramos hablar del tema para que puedas cerrar el duelo que tienes por dentro. Yo les hablaba del tema de mi padre, para mí fue un tema que me marcó por muchos años, no era capaz de hacerlo, de hablarlo como con claridad, porque uno dice, bueno, ¿por qué ocurre la muerte? ¿Por qué ocurren estos sucesos? ¿Por qué a mí, como decía ahorita la hermana, ahorita a mí le hablando de que sintió que se iba a morir y decir, bueno, y mis hijas y mi mamá? La muerte genera en nosotros un sinnúmero de sentimientos y la pérdida es tan grande que lo que hace es marcarnos, pero Jesús tuvo ese control, entendía el por qué tenía que morir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser inteligentes, el por qué yo tengo que morir algún día, el por qué me va a pasar como la historia de Ruth, que así me esconda, no voy a poder escapar de ella, pero lo importante es dejar esa huella, lo importante es decir, me morí aquí, pero me gané la vida eterna, voy a poder algún día muy lejano poder estar con mis demás hermanas, gozar de la plenitud de Dios. Entonces ahí es donde está la esperanza. Tu bebé es un ángel porque tu bebé está enamorada de Dios, entonces es algo que te tiene que llenar ya de alegría, de que de pronto este bebé tuvo esa oportunidad que no todos tenemos de llegar directamente a los pies del Señor, sino que ya Santi tiene un desafío por delante que es no desviarse, y también es el desafío de ustedes como padres. Yo creo que ya esa es otra responsabilidad más que puede generar en nosotros un sinnúmero de emociones. Entonces también hay que empezar a ver el lado bueno de todo esto. Bueno, alguien más, ese muchacho tan guapo que está ahí asomado, ¿cierto? Bueno, ¿quién más, hermanas, tiene algo para opinar, sino para seguir entonando las alabanzas de ir terminando? Bueno, entonces vamos a darle paso a Angie para que nos entone las últimas alabanzas. Listo. Vamos a empezar entonces. Dame un nuevo corazón. Espera. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será
como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Listo, vamos a tener el último. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos a mi lado estará. Y un camino hará donde no lo hay, y un camino hará donde no lo hay. No, Angie, nos despides en oración, porfa. Bueno, parece que Angie está tildado, soy yo, hermanitas. Listo. Ah, bueno, Estas escuchemos a eran las Angie. alabanzas. Amén. Ya. Hola. Angie, sí, es que yo no te escuchaba. Ora por. Bueno, Angie, bueno, Angie como que se le cayó, entonces, hermanitas, vamos a orar. Listo. Excelentísimo Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder trazar tu palabra en esta hora de la mañana con este grupo de tus hijas, usted, oh Padre, permitiendo que la palabra sembrada no haya quedado solamente en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, para que día tras día podamos tenerla en cuenta a la hora de enfrentar los desafíos que tenemos por cada vez más. Permite, oh Dios, que nuestras emociones puedan estar cimentadas bajo tu palabra, oh Padre, y que te podamos tomar como ese referente fuerte que nos ayuda a seguir adelante en nuestro caminar. Quédate con cada una de mis hermanas, bendícelas y protégelas, líbralas de todo mal y todo peligro. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanas, un gusto verlas. Hola, mi amor. Espero que tengan un maravilloso día. Hola.